Aleluya, gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios, le damos la alabanza, adoramos al que vive. Vamos a compartir la palabra, un hermoso tema. El enemigo no puede detener el propósito de Dios. El enemigo no puede detener el propósito de Dios. Entonces, vamos a mirar, mis amados, lo que el enemigo no pudo hacer en la vida de Jesucristo y lo que el enemigo no puede hacer en su vida, porque Él vino para dar vida y vida en abundancia. Mis amados, la Biblia dice que Jesucristo, cuando el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María desposada con José, se halló que concibió del Espíritu Santo. Entonces dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, mis amados, vamos a mirar un tema que es rápidamente un tema que se llama, que lo he titulado, el enemigo no puede detener el propósito de Dios. Vamos a mirar lo que sucede, mis amados. Jesucristo, en la vida de Jesucristo, desde el nacimiento, lo que se presentó para detener el propósito que el Padre lo había encomendado. Entonces el enemigo no puede detener los planes que Dios tiene para tu vida, porque hay alguien que pelea por ti, hay alguien que siempre está ahí pendiente, hay alguien que envía a su ángel para que pelee siempre por ti. Dice en el libro de Mateo capítulo 2, el verso 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, y él despertando tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Entonces, podemos mirar que el enemigo no puede interceder, no puede interactuar en los propósitos de Dios, en los planes que Dios tiene para su vida. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios para la humanidad, hay un propósito que Dios tiene establecido para el ser humano, el cual es la vida eterna. Entonces, mis amados, la Biblia dice que el enemigo vino para matar, robar y destruir, pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, mis amados, el enemigo no puede interferir, en los planes, porque aunque quiso interferir en los propósitos, sacar al Hijo de Dios de los propósitos, siempre el Padre le dio la victoria. Entonces podemos mirar ahí cómo, mis amados, cuando los reyes magos visitaron, se escucharon de hablar, escucharon sobre el nacimiento de Jesucristo, escucharon que iba a nacer el Mesías, el Salvador del mundo. Se comenzó a revolucionar, se comenzó a ver algo, se escuchó que se decía que habría de nacer el Rey de los judíos, el Salvador del mundo. Entonces, qué hermoso que cuando hay un propósito, qué hermoso que cuando tú tomes la decisión de nacer de nuevo, el enemigo se va a querer interferir, el enemigo siempre va a querer interponerse para que tú no avances, el enemigo siempre va a se te va a interponer en tus propósitos, en tus planes, para que tú te detengas, así como Él quiso interponerse en la vida de Jesucristo cuando Él ayunaba 40 días y 40 noches y se le presentó y le ofreció todos los placeres del mundo.
Así, mis amados, que si usted ha caminado, si usted está comenzando la vida cristiana, el enemigo se le va a interponer a usted para que usted no avance. El propósito del enemigo era interrumpir el plan de salvación que Dios tenía para la humanidad y que aún tiene. El diablo vino para matar, robar y destruir y para engañar, pero Jesucristo vino y vino en abundancia. Entonces, mis amados, cómo Dios intercede, cómo los planes de Dios son perfectos, que aunque el enemigo se levante como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria. Nadie ni nadie, mis amados, puede interrumpir lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo en su vida. Entonces, quiero leer desde Mateo capítulo 2, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, se le preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces comenzaron a indagar sobre el nacimiento, que a dónde debería de nacer el rey de los judíos, que a dónde habría de nacer el Salvador del mundo. Comenzó, mis amados, ya como que una persona aún no había nacido, estaba a punto de nacer, pero que llegó ya el enemigo, ya estaba acechando, ya el enemigo estaba mirando cómo destruir, cómo detener el propósito de Dios. Como el diablo ya quería, mis amados, quería estancar, ya que el enemigo quería detener el propósito de Dios para la humanidad. Y mire cómo el diablo allá en Adán y Eva se interpuso para sacarlo del propósito de Dios. Entonces, usted que me está escuchando, no deje que el enemigo lo saque, no deje que el enemigo se interponga en sus planes, en sus proyectos, porque hay alguien que le ama, hay alguien que tiene para usted recompensa en el reino de los cielos. Por eso dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona. Y entonces aquí vemos, mis amados, cómo se comienza a infundir la fama, cómo se comienza a infundir como que esa noticia que iba a nacer el rey de los judíos y que a dónde iba a nacer. Entonces, cómo aquí a través comienza ya el mundo a revolucionarse, cómo ya el mundo comienza, el enemigo comienza a sacar sus planes para detener sus propósitos. Y mis amados dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces mire ya el propósito que vemos aquí. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Ahí, mis amados, iba en Belén de Judá, en la tierra, y tú, Belén de la tierra de Judá, no era la más pequeña. Allí en Belén de Judá iba a nacer o nació el Cristo de la gloria. Entonces, no dejes que el enemigo se interponga, no dejes que el enemigo quiera intercar contra tus planes, quiera detener tus propósitos, porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito contigo y Dios te quiere dar la victoria. Dios te quiere hacer de ti un hombre y una mujer victoriosa para que tú comiences a caminar en victoria y de poder en poder. Que aunque el enemigo se levante en tu vida, que aunque vengan momentos de prueba, dificultades, Dios te va a dar la victoria. Entonces,
Aquí miremos, mis amados, cómo el enemigo, el diablo, comenzó a interponerse, a interferir en los propósitos de Dios. Mira que cuando aquellos magos escucharon, se indagaron, entonces el rey Herodes también se indagó, estaba empapado del nacimiento de Jesús. Entonces, y sucede algo extraordinario, algo extraño, mis amados, que el diablo saca un edicto, siempre el enemigo va a sacar un edicto, va a sacar un decreto para detenerte, para destruirte, y no dejes que el diablo que con su decreto, con sus edictos, te detenga, te saque de los propósitos de Dios. Por eso cuando Jesús hubo ayunado 40 días y 40 noches, quiso sacarle, quiso detenerle con las tentaciones, quiso detenerle con las pruebas que le estaban presentando. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted, mis amados, no se deje engañar. Usted, Dios lo ha llamado a un propósito. Ya Dios, usted está caminando con Dios, usted está ahí fundamentado en el camino de Dios. Siga ahí firme. No deje, mis amados, que los pensamientos, no deje que en este tiempo de donde se acerca 24-31, mis amados, el enemigo se interponga en sus planes, porque el diablo no quiere que usted avance, pero el enemigo no quiere que usted avance, sino que usted se detenga, que usted siga viviendo una vida de mediocridad, una vida de ruina, de miseria. Pero Jesucristo, mis amados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo vamos a avanzar, vamos a continuar, porque Él tiene un propósito para cada uno. Él tiene un propósito para la familia, tiene un propósito con el joven, Él tiene un propósito con el caballero. Ese propósito que Él hizo en la cruz del Calvario, ese propósito que Él envió a su Hijo, mis amados, a una región de Belén de Judá, a una región pequeña, mis amados, donde nació el Rey, el Guiador, el Salvador del mundo, porque hay un propósito para el ser humano, hay un propósito en el Dios quiere que el ser humano tenga un verdadero nacimiento, un verdadero cambio, para que pueda visualizar, para que pueda entrar al reino de los cielos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de las estrellas, y enviándole a Belén dijo: y allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Postrándose los adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso, mirra. Pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mire, ya ahí comenzaba Dios a alertar, ya Dios comenzaba, mis amados, a mostrar las artimañas, cómo Dios comenzaba a revelar el propósito de Herodes contra el niño, contra la niñez. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder? ¿Qué pasa, mis amados, cuando usted le da cabida al enemigo? El enemigo, cuando usted conoce de Dios, cuando ya usted toma la decisión de caminar, de salir del mundo, de que Dios lo liberte, de que ya usted es restaurada, el enemigo de una vez ya sabe, mis amados, y está haciendo los planes para destruirle. Ya está haciendo el enemigo, hace planes de cómo sacarle. Mire que Jesucristo apenas había nacido, aún estaba en proyecto de su nacimiento, y ya el mundo, ya Herodes, mis amados, ya estaba indagado de su nacimiento. Ya Herodes estaba ahí averiguando diligentemente sobre su nacimiento, y era para obstaculizar, era para detener el propósito de Dios.
cuando hay un propósito de parte de Dios para tu vida, cuando hay un propósito de parte de Dios para tu familia, el enemigo comienza a hacer planes, el enemigo comienza a acecharte para destruirte, el diablo comienza a indagar diligentemente, el enemigo va a traer personas para que ellos indaguen el propósito, cómo estás tú viviendo, cómo estás tú caminando con Dios. Pero Dios quiere que en esta mañana, en esta noche, usted y yo seamos diligentes, que no nos dejemos engañar, porque el enemigo en estos tiempos anda como león rugiente buscando a quien devorar. Herodes le dijo a aquellos magos: cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Estos pensamientos de Herodes no era porque iba a adorar, no era porque iba a felicitar, sino porque el enemigo sabe que cuando hay un propósito, tú eres una pieza importante. Herodes sabía, ya Herodes tenía el conocimiento de que el rey de reyes y señor de señores iba a venir para cambiar la historia, iba a venir para cambiar el mundo. Qué hermoso que Dios los ha llamado a usted, qué hermoso que Dios lo ha rescatado a usted, para que usted, mis amados, comience a divulgar la palabra, para que usted comience a caminar bajo la hermosa cobertura de las manos del Señor. Y por eso dice la palabra, mire, por eso aquí dice: pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Por eso, mis amados, siempre va a haber un Herodes que se te va a levantar, siempre va a haber un Herodes que se te va a interponer para que tú no avances, para que tú no cumplas esos propósitos que Dios tiene para su vida. Y mire, mis amados, ahora sí queremos entrar en el tema de no dejes que el enemigo se interponga en tus planes. Y dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mire, mis amados, el enemigo sabía ya de antemano el propósito de Jesucristo, del propósito de que el Padre tenía con el Hijo. Y mire qué hermoso que allá, mis amados, en el libro de Éxodo, también cuando las mujeres, las parteras egipcias, veían que las hebreas daban luz a sus hijos sola, mis amados, ellas comenzó también el enemigo a influenciar. El enemigo siempre va a comenzar a influenciar para detenerte, para matarte emocionalmente, para matarte sentimentalmente. El diablo siempre va a querer, siempre va a sacar sus planes para deteriorar, para matarte, para que tú no avances, para que tú sigas ahí, mis amados, cautivo. Pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, y siendo avisado por revelación a José, mire, Dios, así como el enemigo muestra, así como el enemigo saca sus planes, también Dios conoce los planes del enemigo. También Dios comienza a mostrar, a revelar los ataques, a revelar cómo el enemigo se va a mover. Y mire, mis amados, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mire, mis amados, siempre el enemigo va a querer matar tus ilusiones, siempre el enemigo va a querer matar tu proyecto, siempre el diablo va a buscar de cómo deteriorar tu vida emocional, sentimental. Siempre el diablo va a querer matar, derribar, destruir tu hogar. Pero dice que siendo avisado en revelación por sueño de parte de Dios, Dios le dice que no descendiera a Egipto.
Dios le nos dice en esta mañana, en esta noche, que usted y yo tenemos que mantenernos fieles. Mis amados, ya usted no va a correr a Egipto, ya usted que tomó la decisión de caminar con Dios, ya usted que tomó la decisión de avanzar en sus caminos, usted avance, no se detenga, que aunque el enemigo se va a levantar, que aunque el diablo se va a levantar fuertemente, mis amados, que aunque el enemigo se levante como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria. Pero Dios nos va a revelar, Dios nos va a mostrar, Dios nos va a advertir, mis amados, cómo el enemigo con sus acechanzas, cómo el diablo con sus planes, con sus estrategias, va a querer sacarle a usted, va a querer destruir a su familia, cómo el diablo va a inventar, mis amados, cómo el diablo va a sacar sus argumentos para que usted y yo no avancemos, cómo el enemigo en este tiempo va a sacar, mis amados, a muchas personas de sus caminos porque usted no le ha creído a Dios. Usted agárrese cada día más de las manos de Dios. Usted haga como José, que acató el mensaje que Dios le dio. Usted capte esa visión, usted capte ese mensaje de la palabra. Cuando usted lea la palabra y Dios comience a hablarle y Dios comienza a ministrarle, es porque Dios le está advirtiendo a usted que hay un enemigo, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien acechar para sacarlo, para destruirlo, mis amados. Cuántas personas el enemigo ha matado, cuántas personas el enemigo ha querido matar, y sigue el enemigo haciendo sus planes para matarlo usted emocionalmente, mis amados. El enemigo ha inventado muchas cosas para que la juventud caiga en sus manos, matarlos ahí emocionalmente, sentimentalmente, para que usted no avance, para que ellos estén cautivos en la droga, para que ellos estén cautivos en el mundo. Pero hay alguien que venció, hay alguien, mis amados, que vino para dar vida y vida en abundancia, que se llama Jesucristo. Y dice, y estuvo allá, dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. A todos, dice, llamé a mi hijo. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, qué hermoso que, mis amados, mire, qué hermoso que el enemigo ahí, Herodes, quería estancar el propósito, quería interrumpir el propósito de Dios para la humanidad. Mire que cuando Dios comenzó a mostrarle a José en sueño los planes que Herodes, lo que el enemigo se iba a levantar, dice que Herodes se levantó, dice que Herodes mandó a matar a todos los niños, pero que ya Dios había revelado, ya Dios había mostrado el plan que él tiene y que tenía para que José y María y Jesús se fueran a Egipto, mis amados. Mire qué hermoso que Dios en esta noche nos advierte, nos muestra que sobre los planes que el enemigo está haciendo, mis amados. Mire, usted que en este tiempo dice que ser cristiano, pero de pronto usted se ha sentido como que en esa tibieza espiritual, como que en ese momento de dificultad, el enemigo, mis amados, ha traído en usted desánimo para que usted no avance, para que usted en este tiempo comience a desechar el propósito de Dios. Pero mire qué hermoso que José estaba atento a la visión, usted estaba atento a lo que Jesús, a lo que Dios le estaba diciendo, lo que Dios le estaba mostrando. De pronto Dios nos muestra, nos revela, mis amados, pero no atendemos a ese llamado. Cuando Dios nos muestra y nos revele, tenemos que
hacer un análisis, mis amados, de por qué Dios nos está mostrando, por qué Dios nos revela, por qué Dios nos muestra, porque siempre el enemigo va a estancar, va a querer estancar el propósito. Mire, Herodes no quería que Jesucristo, mis amados, naciera. Herodes no quería que Jesucristo llegara a la tierra y cumpliera ese propósito de parte del Padre. Por eso dice que Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén, en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Miren, mis amados, cómo el enemigo cómo el enemigo mandó a matar, mis amados, a los niños menores de 2 años en ese tiempo. Como el enemigo influencia hoy, mis amados, cuando el hombre o la mujer en el ser, por su mala decisión, por el libertinaje, por las pasiones juveniles, mis amados, caen y y toman una mala decisión, como el enemigo comienza a traer a la mente de cómo quitarle la vida, de cómo matar aquel ser o aquella persona, aquel niño, aquella niña que no tiene la culpa de los actos, de los hechos que usted haga, mis amados. De pronto usted cometió un error, pero usted salió embarazada, usted de pronto, cuando se vio, ya usted, mis amados, tenía 7 meses o 8 meses y usted quería ya usted quería evadir ese propósito, ya usted quería evadir esa responsabilidad que usted había hecho, y usted ha pensado en su mente ir a abortar, matar, porque de pronto en su vida no estaba usted no estaba esperando que su vida cambiara de repente. Mire que Herodes no esperaba que los magos, mis amados, Herodes estaba esperando que los magos le indagaran para él ir y mirar cómo hacía para acechar, cómo hacía para estancar el propósito. Pero dice que la palabra que, aún siendo avisado por revelación, los magos no volvieron por ese lugar, sino que Herodes, cuando se vio burlado, mis amados, cuando el enemigo se ve burlado, el enemigo se enfurece. El diablo busca siempre cómo quitarle la vida, cómo matarle para que usted no avance, cómo matar sus emociones, cómo matar sus sentimientos, cómo herirlo, cómo traer en usted rencor, cómo el enemigo va a sembrar en usted cizaña para que usted, mis amados, viva una vida en contienda, en pleito. Por eso José, cuando fue avisado y despertó del sueño, mis amados, acató lo que Dios le había hecho. Él siempre siempre estuvo atento a la voz de Dios. Usted y yo tenemos que estar atentos al propósito de Dios, de lo que Dios nos revela, mis amados. Si Dios nos revela cómo el enemigo se levanta, cómo el enemigo hace artimaña para destruir a sus hijos, a su familia, usted, mis amados, sea percibida, usted tenga el discernimiento de mirar y decirle: Señor, si tú me mostraste, si tú me revelaste, Dios mío, es porque hay un propósito, y ese propósito el enemigo no lo puede estancar. Ese propósito, mis amados, el diablo no lo puede detener, porque si el diablo no lo detuvo en la cruz, mucho menos, mis amados, lo va a detener en nuestras vidas, porque hay alguien que nos guía, hay alguien que nos revela, hay alguien, mis amados, que dice que Él es el que pelea por nosotros. Nosotros no somos los que peleamos, sino es Él el que pelea por nosotros. Entonces Herodes, mis amados, siempre el enemigo va a querer levantarse. El diablo siempre se va a levantar en su finanza. El diablo siempre va a querer matar aquella idea que usted tenga, aquella visión.
Siempre el enemigo va a querer estancar sus propósitos. Mire que Dios siempre revela, Dios siempre muestra, mis amados. Dios habla a través de su palabra. De pronto usted le está pidiendo una señal a Dios. De pronto usted no sabe qué hacer en su dificultad, en su necesidad. Pero si usted clama a Dios, si usted le busca a Dios en oración y ayuno, Dios le va a mostrar. Y entonces Dios le va a dar la victoria. Y mire en el verso 1 de Éxodo, el verso 15, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el censo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras también temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida y a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida y los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Mire, mis amados, el diablo no va a querer que usted se fortalezca. El diablo va a querer tenerlo ahí debilitado a usted espiritualmente. Va a traer cansancio, va a traer, mis amados, como que ese cansancio espiritual, va a traer, mis amados, como esa anemia espiritual para que usted no avance. El enemigo siempre va a querer matar las emociones, sus emociones, sus sentimientos, pero hay alguien, mis amados, que lo venció en la cruz del Calvario. Hay alguien que lo hirió en la cabeza, mis amados. Hay alguien que en la cruz resucitó y vive por los siglos de los siglos. Hay alguien que está a la puerta llamando, porque Él tiene un propósito contigo, Él tiene un propósito con tu familia, que aunque el enemigo se levante, el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria, que aunque el enemigo se levante por un camino, por 7 caminos tendrán que huir, mis amados. El faraón Herodes quería estancar, quería detener el plan para la humanidad. El diablo siempre ha venido queriendo estancar, detener los propósitos, pero Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dice, vos oíd en Ramás, os llamará Canda, grande lamentación y lloro gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Mire, mis amados, cuando el enemigo se levanta, Dios también se levanta en favor de nosotros. Cuando el enemigo quiere detener sus planes, hay alguien que te dice, avanza, no tema. Dice en José 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas porque yo soy Jehová. No temas porque yo soy contigo. No temas que yo soy tu escudo. Yo soy tu galardón y mi recompensa es para conmigo. No temas porque yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arcaleo reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Qué hermoso, mis amados, que aunque el enemigo se levante, que aunque el diablo se levanta para detener tu propósito, que aunque el diablo se levante para matarte, Jesucristo te da vida y vida en abundancia.
aunque tú hayas caído, aunque tú hayas fallado, Jesucristo, mis amados, tiene su mano extendida. Por eso hoy, en esta tarde, en esta noche, mis amados, Él dice su palabra que siendo avisado por revelación en sueño, José estuvo atento, estuvo apercibido de lo que Dios le estaba mostrando. Dios en estos tiempos, mis amados, quiere que usted y yo estemos apercibidos porque la gloria de Dios, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. El enemigo, mis amados, siempre va a querer sacarte de sus planes, siempre va a querer sacarte de tus propósitos, pero siendo avisado por revelación en sueño, porque Dios, mis amados, nos guía a través de su palabra. Muchas veces tenemos la oportunidad de que Dios nos muestra, Dios nos revela en sueño, mis amados, pero usted que está viendo, usted que está sintiendo que su familia, que su esposo, que sus hijos, el enemigo está haciendo, lo está destruyendo, mis amados, usted levántese como se levantó José, que escuchó la voz y se levantó, mis amados, y peleemos la buena batalla, peleemos la guerra. La Biblia dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores. Por eso, mis amados, ciñamos nuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas para que Dios pelee por nosotros. Él venció en la cruz Calvario y nosotros también venceremos, mis amados. Él está vivo. Por eso el enemigo, mis amados, no puede detener los propósitos. Por eso usted y yo debemos cada día más de decirle al Señor que nos guíe, que nos fortalezca. Por eso cada día más debemos de buscar a Dios, mis amados, con un corazón contrito y humillado, para que Dios cada día más nos prepare, para que Dios como su hijo, como su soldado de guerra, Él nos dé las armas para pelear. Mire que José, él le habló en sueño, toma al niño y huye a Egipto, porque se va a levantar Herodes para matar a los niños. Por eso, mis amados, Dios le muestra a usted, por eso Dios nos ha dejado el manual de vida, para que miremos cómo Satanás obra, para mirar cómo Satanás usa personas para detener sus propósitos, para hacerte daño, para detener, para enviar estancamiento. Pero Jesucristo, mis amados, vino para dar vida y vida en abundancia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, porque él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Dios, mis amados, no quiere que usted se desvíe de sus propósitos, porque el enemigo siempre va a querer desviarte, pero usted y yo tenemos que poner los ojos puestos en Jesús para poder vencer. La palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mire, mis amados, en estos últimos tiempos el enemigo influencia con desánimo, con desaliento, con pereza, para que usted se estanque. Dios quería, el enemigo quería, Herodes quería estancar el propósito de Dios. Herodes quería que los reyes magos le indagaran, le dijeran a dónde había de nacer, a cuál era el momento que él iba a ir para atacar. Hay momentos, mis amados, que el enemigo espera momentos, hora precisa para atacarle, para derribarle, para destruirle, pero usted y yo debemos tener que estar preparados. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien derribar, pero él vino para matar, robar y destruir, pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia, mis amados. No dejes que sus propósitos se estanquen, no dejes, mis amados, que ese mover de tu Espíritu Santo se estanque en su vida. Usted abra su mente, abra su corazón y dígale, Señor, Padre, yo avanzaré, yo conquistaré esa tierra prometida. Mis amados, hay algo que Dios tiene para usted y para mí. Dios quiere que usted y yo seamos esforzados. Dios quiere que usted y yo seamos valientes, mis amados, que no miremos al mundo, que no miremos atrás, que a pesar de la dificultad, que a pesar de la circunstancia que usted y yo estemos pasando, que a pesar que estemos pasando ahí, viviendo una vida oprimida, mis amados, Dios nos va a dar la victoria. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, resistió la prueba, recibirá la corona. Mis amados, usted y yo tenemos que hacer
valiente, porque los valientes somos los que arrebatamos el reino de los cielos, mis amados. Nadie que pone la mano, ninguno que pone su mano en el arado es digno de mirar hacia atrás. Usted en este tiempo avance, usted en este tiempo métase, mis amados, o metámonos en ayuno y en oración para que Dios nos fortalezca, para que Dios tome nuestra mente, nos restaure, nos renueve desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, mis amados. Usted que ha tomado una decisión, usted que de pronto en el libertinaje, mis amados, usted tomó una decisión, usted los planes no le salieron, mis amados, pero que usted de pronto se echó una canita al aire, de pronto usted no esperaba que su vida cambiara, mis amados, pero que su vida cambió al 100% a tomar una mala decisión. Usted lleve sus proyectos, lleve sus metas, dígale: Señor, Padre, te pido perdón porque hice lo que hice, Dios mío, sin conocimiento, sin tu voluntad, fuera de tus propósitos, Señor, pero que el enemigo ha querido matarme, el enemigo ha querido derribarme, pero hoy, Señor, yo me agarro a ti, me afianzo en ti, Señor. Aumenta la fe, Dios mío, y toma mis debilidades, Señor, para poder avanzar, para poder guiar. Mire que aquellas mujeres, aquellas parteras, cuando Herodes, Faraón, le dijo: ¿por qué dejáis viva a los hijos a los niños? Y ella le dice: es porque las mujeres egipcias, israelitas, no son como las egipcias, son más fuertes, más robustas. Usted y yo tenemos que ser robustos en oración. Usted y yo tenemos que fortalecernos espiritualmente, mis amados. Usted y yo tenemos que agarrarnos con Dios, entrar por esa puerta estrecha, entrar por ese camino angosto, para que podamos mirar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y toda tu casa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios está contigo, mis amados. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra antorcha. Debemos de decirle a Dios que derrama aceite fresco en nuestras vidas y que nos ayude a levantarnos, que corramos como corrió David a la línea de batalla, a vencer al gigante. Dios venció, mis amados. Jesucristo en la cruz del Calvario venció la muerte, venció el pecado y aún está vivo y vivo, mis amados. Aún vivo y está vivo, mis amados. Él se levantó de la tumba, Él se levantó y está a la diestra del Padre. Usted y yo tenemos que levantarnos en poder, levantarnos en fe y decirle: Señor, soy un victorioso, soy una victoriosa, Padre. Nada ni nadie, como dijo el apóstol Pablo, nada ni nada nos podrá separar de tu amor. Señor, ningún edicto, ningún decreto nos podrá separar de ti, Señor. Padre, mira, Dios mío, aquellos hombres, Daniel con sus amigos José, que fueron puestos en la cárcel, Dios mío, Señor, ellos siempre se mantuvieron. Nada ni nadie, Señor, pudo intercalar en sus propósitos. Nada ni nadie, Señor, pudo detener sus planes, papá, porque tú estabas con él. Señor, así como tú estuviste con estos hombres, tú estarás con nosotros, Señor. Tú nos diste vida y vida en abundancia, Padre, porque es necesario, Dios mío, dice tu palabra, que el ser humano tenga un verdadero arrepentimiento, un verdadero nacimiento para poder entrar al reino de los cielos, para poder visualizar, para poder conquistar esa tierra prometida. Señor, te damos toda la honra, te damos toda la gloria, Dios mío. Padre, no dejamos, Señor, que el enemigo estanque, no dejamos, Señor, que el enemigo, Padre, nos detenga. Señor, no dejamos, Dios mío, que los planes que tú tienes para nosotros, el enemigo se apodere de ellos, Señor. Atamos la ruina, la miseria, derribamos yugos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, así como tú hablaste, así como tú le revelaste a José, Dios mío, revélanos, muéstranos, Dios mío, todas las artimañas del diablo. Señor, tu palabra dice que Jehová no hará nada sin que le revele a sus siervos, los profetas, lo que ha de acontecer. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa noche.
Gracias por la familia, gracias por los amigos que nos están escuchando, Señor, que tu palabra impacte en sus corazones, que tu palabra penetre, Dios mío, lo más profundo de su alma, Señor. Padre, que todos los planes que el enemigo ha levantado, que todo obstáculo, Señor, que todo impedimento, Dios mío, lo derribamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Te alabo, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso, en el nombre de tu Hijo amado. Señor, no dejamos, papá, que el enemigo detenga tus propósitos. El enemigo quiso detener tus propósitos, el enemigo quiso detener los planes, Señor, Padre, con demonio de homicidio, con espíritu de homicidio, de hurto, Dios mío, pero tú te levantaste, Señor. Tú revelaste, tú demostraste los propósitos. Tú siempre tienes un propósito para cada uno. Tú siempre tienes un propósito con la familia. Tú siempre tienes un propósito con el joven, con el caballero, Señor. Muéstrale, revélale, Señor, y que ellos puedan escapar por su vida. Gracias te damos, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Toda la honra y toda la gloria es para Dios. Así, mis amados amigos, Dios les bendiga. No dejes que el enemigo detenga sus propósitos. No dejes que el enemigo te detenga los planes que Dios tiene para su vida. Usted levántese en poder. Usted levántese como se levantó Jesucristo, que resucitó y vive por los siglos de los siglos. Con Jesucristo somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y siendo avisada por revelación, Él se levantó. Mis amados, se apercibió. Usted y yo tenemos que apercibirnos que estamos en los últimos tiempos, donde el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Toda la honra y toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Dios les guarde, Dios les bendiga.